Vamos a ver lo que es geometría, qué significa geometría. Y quisiera decirles que en cuanto a geometría hay un montón, pero un montón de clasificaciones y de conceptos y de un montón de cosas hay. Pero para mí es un montón de cosas que se podrían ver en este tema de geometría. Sin embargo, aquí en la escuela, pues nos vamos a resumir, no vamos a ver todos los temas que se pueden ver en cuanto a geometría, no lo vamos a ver todo, sino que le vamos a tratar siempre de dar un sentido más de aplicación para un perito agrónomo y un perito forestal. Entonces, por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo acerca de polígonos, podemos clasificarlos de un montón de formas, que simples, que complejos, que convexos, que simples, complejos, convexos, que si son regulares, irregulares, que si son cóncavos, y ponerles un montón de ejemplos, ¿verdad? Que un simple puede ser convexo como este, o cóncavo, o cíclico, que si es equilateral, equiangular, etcétera. Entonces es un montón de temas los que podríamos ver, sin embargo, para nosotros, pues, no vamos a ver todas estas cosas. Solamente algunas cosas que sí nos sirvan para uno, como conceptos para poder ir plasmando algunas ideas que son básicamente el idioma de la geometría. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, miren, calculen un ángulo, ustedes tienen que saber qué es un ángulo, entender eso y para poder calcularlo. Entonces, tienen que ver, digamos, el concepto que es un ángulo. Que si yo les digo, bueno, tenemos un triángulo equilátero y necesitamos hacer tal cosa, entonces ustedes tienen que saber qué es eso de triángulo en primer lugar y en segundo lugar, qué es eso de equilátero, qué significa equilátero. Entonces es por eso de que primero vamos a comenzar con algunos conceptos. Entonces, para nuestro sentido, para nuestra aplicación, para peritos agrónomos y forestales, vamos a tener básicamente esta clasificación. Este es el esquema de lo que vamos a estar viendo nosotros en geometría plana. Entonces lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte corresponde a los conceptos. Vamos a ver algunos conceptos básicos como qué es un punto, qué es una línea, qué es un plano, qué es un semiplano, qué es una semirecta, qué es una recta, qué es un rayo, etc. Y algunas clasificaciones de ángulos, cuando empiezan a ver o escuchar qué es un ángulo obtuso, qué es un ángulo recto, qué es un ángulo llano, etcétera. Entonces, esas cosas, esos conceptos son los primeros que nosotros vamos a estar viendo para comenzar, como les decía, a plasmar las bases del idioma que vamos a estar hablando en este curso. Entonces, habiendo visto los conceptos, ya nos pasamos a los polígonos y sus propiedades, que es lo que nosotros realmente queremos usar, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades vamos a estar utilizando de estos polígonos? Lo que nos interesa más que todo es el área, el perímetro y algunas razones. Y espero que ustedes se acuerden de qué es una razón. Eso lo vimos en Mate 1 al iniciar, que es una razón. Y yo espero que ustedes ya conozcan algunas cosas o manejen ya algunas cosas que son de Mate 1. Pero lo que vamos a estar viendo principalmente van a ser estas cosas. Es decir, ver un cuadro como cuadro, a mí no me interesa, ¿sí? Pero cuando puedo extraer o puedo saber de un cuadro qué es el área o cuál es el perímetro, ahí sí ya nos interesa a todos como agrónomos y como forestales que somos. Ya nos interesa saber cómo calcular el área de un cuadrado, cómo calcular el área de un rectángulo o de un triángulo, etcétera. Y también cómo calcular los perímetros, es fundamental para el perito agrónomo saber qué es área y qué es perímetro, y cómo calcular o cómo utilizar las figuras con algunas razones, las razones de algunas figuras para realizar otros cálculos. Entonces sí necesitamos saber de geometría. Para mí este tema es uno de los más importantes para la formación del perito agrónomo y forestal, la geometría. Este, estos polígonos los vamos a dividir en dos partes, por así decirlo. Vamos a estar viendo los polígonos regulares y de los polígonos regulares, bueno, aquí se me pasó, esto no va clasificado así, pero les voy a arreglar la presentación y se las voy a pasar después para que quede más claro. Pero en cuanto a los polígonos regulares, son aquellos que tienen los lados que pueden ser iguales y digamos van a tener ángulos también que van a ser iguales. Por ejemplo, un triángulo, un cuadrilátero, aunque el triángulo puede ser irregular también, pero como les digo, no vamos a estar
metiéndonos a mucho detalle en cuanto a clasificaciones y cosas de esas. Pero entonces no me voy a meter a mucho detalle, pero vamos a estar viendo qué son los triángulos, vamos a ver figuras cuadriláteras, qué significa eso de cuadrilátero, que es un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide. Vamos a ver otros cuadriláteros que son no paralelogramos, como el trapecio. Vamos a ver figuras de más de 4 lados, el heptágono, el hexágono, el octágono, el nonágono, etcétera. Y vamos a ver figuras circulares que tienen que ver con un círculo, con la corona circular y el trapecio. Este es el esquema de lo que vamos a estar viendo prácticamente. Acá está resumido básicamente todo el tema de geometría plana. Entonces, a continuación, yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren, leer o ver videos? Ver videos. Ver videos, sí. ¿Prefieren ver videos? Ver videos. Bueno, entonces, a continuación les voy a colocar unos videos que ustedes van a estar viendo. Son varios videos. Entonces, van a ver estos videos porque yo les puedo ir explicando, y para eso tengo esta presentación que es la que he usado en años anteriores, aunque la quiero mejorar. Les puedo dar los conceptos básicos, que es el punto, que es la recta, y un montón de cosas que tengo en esta misma presentación que yo podría estarles hablando, pero creo, para que esto no se vuelva muy monótono, que es bueno que ustedes veanlo, que lo vean de otra fuente. Entonces, por esa razón, es que a continuación les voy a poner una serie de videos, son 4 videos en total. Ustedes me van a hacer favor de verlos y ponerles atención. Entonces, por favor, pónganles atención y traten de aprender de una vez todo lo que se puede de estos videos. Entonces, pueden ver el primero que se llama ¿qué es la geometría plana o euclidiana? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, jefe. Muy bien, le voy a poner play, solo voy a compartir sonido primero. Ustedes me dicen si se oye también, por favor. Para comenzar nuestro curso de geometría Sí, se oye. euclidiana, lo primero que Muy debemos bien. hacer es preguntarnos qué es la geometría. La geometría es el estudio de las propiedades y las figuras compuestas por líneas y puntos. Algunos tipos de esas figuras son las siguientes: el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el círculo, y podemos incluir aquí también los ángulos. Ahora, ¿de dónde deriva la palabra geometría? La palabra geometría viene de las siguientes raíces: geo, que significa tierra, y metrón, que significa medida. Este nombre viene dado de la antigüedad, de los antiguos griegos y babilónicos, ya que estos se sentaban a pensar en cómo medir algunas de sus plantaciones o en cómo construir algunas de sus maravillas. Por ejemplo, los babilónicos pensaban siempre en cómo plantar. Entonces, para plantar necesitaban conocer el área de lo que iban a plantar para saber cuántas semillas debían conseguir para que no se hiciera una sobrepoblación de plantas, pero que tampoco se quedara en algunos pedazos en escasez. Los egipcios, por el contrario, diseñaron algunas construcciones arquitectónicas, como por ejemplo fueron las pirámides. Esta geometría, creada así de forma intuitiva, se llevó a cabo por muchos años y se obtuvieron algunas reglas por puro tanteo de propiedades que se cumplían aquí, verificándolos ellos mismos. Por ejemplo, los sistemas de irrigación inventados por los antiguos egipcios indican que poseían el conocimiento adecuado de la geometría tal y como se aplica en topografía. Además, los babilonios usaban figuras geométricas en las baldosas, paredes y decoraciones de sus templos. De Babilonia y egipcio, el estudio de la geometría se llevó a Grecia. Y en Grecia, donde se llevaron a cabo los más grandes descubrimientos en el avance de las matemáticas, los filósofos estudiaron la geometría no solo por sus beneficios prácticos, sino también por los valores estéticos. Como los griegos eran expertos en el arte del razonamiento lógico y crítico, fueron capaces de darle una estructura lógica y axiomática a esta parte de la geometría. A este progreso contribuyeron ciertos personajes, como lo son Tales de Mileto, Pitágoras y Euclides.
que es de donde deriva el nombre de nuestro curso. Euclides fue el principal autor de la parte axiomática de la geometría plana. En un libro llamado Tratado fue donde él expuso la parte axiomática de la geometría, y además en este libro también exhibía algunas nociones de teoría de números. De ahí en adelante se siguió el método de Euclides para demostrar teoremas y para enunciar algunos axiomas. Es por eso que este curso es de tanta importancia, porque en este curso es donde se adquieren herramientas de intuición, ya que la mayoría de las pruebas dependen de la intuición que uno tenga, aunque no siempre la intuición sea correcta, es de gran ayuda. Ahora, el nombre de geometría plana es porque nosotros vamos a tratar solo elementos en un plano, elementos como los triángulos, los círculos y demás figuras geométricas, y otros elementos como son las rectas, los segmentos y los ángulos. Para estos tendremos definiciones precisas y algunos ejemplos en los posteriores videos. Ya conociendo qué es la geometría, podemos empezar nuestro curso. En los siguientes videos introduciremos algunas nociones principales de lo que es la geometría plana. En la geometría hay algunos conceptos básicos. Entre esos conceptos básicos están algunos principalmente, como lo son el punto y la recta, que son elementos que no se pueden definir. Es decir, no están definidos, sino que se tratan de una manera intuitiva. Por ejemplo, el punto va a ser para nosotros algo así como la huella que deja el lápiz sobre el papel. Es como llegar y hacer así, y ahí nos queda un punto. Ahora, de aquí en adelante, notaremos un punto con una letra mayúscula. Este puede ser el punto A, este puede ser el punto B, y por aquí puede estar el punto C. Es decir, ponemos un punto, lo representamos con una letra mayúscula. Ahora, la recta es otro concepto que no está definido y se define de una manera intuitiva. Nosotros sabemos qué es una recta y que en una recta podemos poner dos puntos, A y B. Y entonces la notación para esta recta será o una letra minúscula, en este caso L, será la recta L, o puede ser la recta AB, poniendo estas flechitas sobre AB, o simplemente mediremos la recta AB. Cualquiera de estos tres nombres es el que se le da a la recta. Vamos a definir más conceptos, como lo son los siguientes: semirrecta y ángulo. Ahora, ¿qué es una semirrecta? Simplemente una semirrecta lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una recta AB y vamos a situar un punto. Por ejemplo, acá lo que debemos hacer es preguntar. Este punto lo vamos a llamar O. El video ¿Y qué va a hacer la Y que semirrecta? el Va a video ya ser no se mira. todos los puntos ya no está. que estén hacia este lado de O. Esta es una Bien, va. semirrecta y la vamos a denotar como una Ahora sí. recta con letras Ahora sí, minúsculas. Ahora sí, Inge. Diremos que esta es la semirrecta. Vamos a llamar. Ahora, ¿qué es una semirrecta? Simplemente una semirrecta lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una recta AB y vamos a situar un punto. Por ejemplo, acá. Este punto lo vamos a llamar O. ¿Y qué va a hacer la semirrecta? Va a ser todos los puntos que estén hacia este lado de O. Esta es una semirrecta y la vamos a denotar como una recta con letras minúsculas. Y diremos que esta es la semirrecta L. O simplemente podemos hacer lo siguiente: decir que es la semirrecta O, que va a ser el origen de la semirrecta, y B, que es hacia donde se dirige. Y hacia ese lado hacemos una flechita. Esta también es otra semirrecta. Esta semirrecta la denotamos como ¿cuál? Como O, que es el punto de origen, y hacia donde va, que es A. Y esta la denotamos como la semirrecta OA, que es hacia donde se dirige la recta.
Ahora, un ángulo es otro de los principales conceptos de la geometría. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo simplemente va a ser la unión de dos semirrectas que tienen un mismo punto en común, el origen en común. Es decir, tenemos aquí OA, que es la semirrecta OA, y tenemos esta otra que es la semirrecta OB. Tienen en común el punto O, que es el origen. Y entonces esta parte de acá la llamamos el ángulo. ¿Cómo denotamos el ángulo? Lo podemos denotar con este símbolo y decimos los puntos A o B. O también con letras griegas. Por ejemplo, este ángulo lo podemos llamar alfa o beta o cualquier tipo de letra griega. Ahora vamos a ver otros conceptos básicos. Pero antes de eso, observemos las siguientes propiedades. En una recta hay al menos dos puntos. Eso se ve claramente. Si nosotros tenemos una recta, es claro que podemos poner dos puntos diferentes. Si no pudiéramos poner dos puntos diferentes, simplemente sería porque hay un solo punto. Es decir, no hay una recta. Ahora, tenemos esta segunda propiedad. Si tenemos dos puntos pertenecientes a la recta, existe un tercer punto que está en medio de ellos. Es decir, lo siguiente. Si nosotros tenemos una recta y dos puntos en ella, en este caso A y B, observen que aquí siempre podemos poner un tercer punto. Es decir, aquí llamamos a este punto C y tenemos que C está entre A y B. ¿Cómo señalamos eso? De la siguiente manera. A, C, B. Eso quiere decir que C está entre A y B. Nuevamente, ese C pertenece también a la recta. Ahora, teniendo esto listo, vamos a ver otro concepto. ¿Qué es el concepto de segmento de recta? Nos va a decir lo siguiente. Dados dos puntos distintos A y B de una recta, el conjunto formado por todos los puntos entre A y B se llama segmento de recta. Es decir, lo siguiente. Tenemos una recta y tenemos dos puntos A y B. El segmento de recta van a ser todos los puntos que están en el interior de ellos dos, es decir, solo este pedacito, que aquí lo dibujamos, solo es este pedacito. A esto lo denominaremos un segmento de recta. El segmento de recta lo representamos de la siguiente manera. Ponemos los puntos, que son los que nos indican qué valores vamos a tomar en el interior, y tomamos una rayita, sin flechas. Esto nos va a representar un segmento. En este caso, el segmento AB. Ahora definamos más conceptos. Por ejemplo, tenemos los dos siguientes, puntos colineales y plano. ¿Qué vamos a decir acerca de los puntos colineales? Simplemente, ¿cuáles son los puntos colineales? Son los puntos que están sobre una misma recta. Por ejemplo, tenemos aquí, sobre esta misma recta están el punto A y el punto B. Es decir, estos son colineales. Mientras que aquí no. Aquí está este punto B sobre esta recta y este punto C no está sobre la misma recta. Es decir, estos dos puntos no son colineales. Ahora, el plano es otro de esos conceptos que no están definidos en la geometría. Sin embargo, tenemos una visión intuitiva de lo que es un plano. Por ejemplo, esto, lo que podríamos ver como el suelo terrestre, que es de cierta manera plano, o una baldosa, pero de extensiones infinitas. Aquí esto sigue. Los planos los vamos a denotar con letras griegas. En este caso, esto puede ser, por ejemplo, el plano pi. Ahora, para estos nuevos conceptos se cumplen ciertas propiedades, que son las siguientes. La primera, por dos puntos distintos pasa únicamente una sola recta. Es decir, si nosotros tenemos dos puntos, A y B, la única recta que pasa por ahí es la que une esos dos puntos, es decir, esta. Esa es la única recta que puede pasar por ahí por esos dos puntos. No hay otra recta que pueda pasar al mismo tiempo por estos dos puntos. Ahora, vamos para la segunda propiedad.
3 puntos determinan un único plano. Entonces, ¿por qué serán 3 puntos? Entonces observemos. Si nosotros tuviéramos solo 2 puntos, ¿qué pasaría? Podríamos tener 2 planos, por ejemplo estos dos, que pasen por los puntos AB. Es más, podríamos poner infinitos planos. Sin embargo, si nosotros situáramos aquí este punto C, al igual que en la recta anteriormente, va a pasar solamente un único plano. Ese punto es C y estos 3 punticos van a determinar este plano. Lo mismo que si ponemos acá en este otro plano, este punto D. Este plano va a estar determinado por esos 3 puntos, A, D y B. Ahora, tenemos esta otra propiedad. Si 2 puntos de una recta están en el plano, entonces toda la recta está contenida en el plano. Eso se ve de manera simple en el siguiente dibujo. Tenemos un plano, por ejemplo, pi, y tenemos la siguiente recta. Si nosotros tuviéramos que A y B están en el plano, entonces toda la recta estaría en el plano. Aquí se ve claramente. Ahora vamos a definir los últimos conceptos básicos. Tenemos los siguientes conceptos. Puntos coplanares, que simplemente son aquellos puntos que pertenecen al mismo plano, son algo análogo a los puntos colineales, pero en este caso es para los planos. Y tenemos lo siguiente, aquí tenemos un dibujito que nos explica. Aquí tenemos estos 3 puntos, son coplanares porque están en el mismo plano. Sin embargo, A, B y D no son coplanares porque este punto D no está en este mismo plano. Y por último, definamos lo que es un semiplano. Un semiplano va a ser algo similar a lo que era una semirrecta, pero con un plano. Ahora, ¿qué nos va a dividir el plano? Una recta. Si nosotros tenemos una recta L, nos va a partir el plano en 2 pedazos. Cada uno de estos 2 pedazos se va a llamar semiplano. Ahora, ¿qué pasa con esta recta L? Esta recta L se llama borde o frontera del semiplano. Y además se tiene que un semiplano no contiene el borde. Es decir, si fuéramos a escribir esto, todo el plano, llamémoslo pi, pi va a ser igual a ¿qué? A este H1 unido el H2, que es este, y esto unido a esta recta L. Es decir, estos 3 pedazos componen todo el plano. Ahora observemos algo. Si nosotros tomáramos 2 puntos en un semiplano, por ejemplo estos 2, si los tomamos en un mismo semiplano, por ejemplo este A y B, el segmento que une a A y B no corta la recta origen. Sin embargo, si nosotros pusiéramos aquí un punto C, el segmento AC, ¿qué va a pasar con él? Va a cortar la recta en un punto. Esa es una propiedad que tienen los semiplanos, que si tenemos 2 puntos en un mismo semiplano, no corta la recta origen o frontera. Pero si hay 2 puntos en semiplanos diferentes, siempre el segmento que los une va a cortar la recta origen. Ahora, ya definidos todos nuestros conceptos básicos, vamos a definir lo que se llama medida, que es algo que todos debemos tener una definición intuitiva. En el próximo video realizaremos lo que son las medidas de ángulos y de segmentos. Ahora vamos a hablar de las clases o tipos de ángulos. Una primera clase son los siguientes. Son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios simplemente son los ángulos que cumplen que sus medidas sumadas valen 90 grados. Es decir, tenemos lo siguiente. Aquí el ángulo ABC es complementario con el ángulo CBD. O lo mismo, ABC es el complemento de CBD. Ahora, un ejemplo de ángulos que sean complementarios, por ejemplo, un ángulo de 60 grados y uno de 30 grados. Estos son complementarios.
¿Cuáles otros? Pueden ser 75 grados y 15 grados. Estos también son complementarios, ya que su suma, 75 más 15, es 90 grados. Ahora, los ángulos suplementarios son ángulos que cumplen que la suma de sus medidas es 180. Entonces son dos ángulos cuya suma es 180. Tenemos lo siguiente, que el ángulo ABC es suplementario con el ángulo CBD. Ahora, ¿qué ángulos son suplementarios? Por ejemplo, 90 grados y 90 grados. Estos son suplementarios. O por ejemplo, 15 grados y 165 grados. Estos también son suplementarios, ya que 15 más 165 nos da 180. A estos ángulos suplementarios también se les llama de otra manera. Se dice que dos ángulos que sean suplementarios forman un par lineal. O sea que ¿qué tenemos? Que un par lineal simplemente son dos ángulos cuyas medidas sumadas dan 180 grados. Ahora vamos a ver otros tipos de ángulos. Entonces aquí tenemos otros tipos de ángulos. El ángulo recto. El ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Nosotros sabemos que el ángulo de 90 grados es así. Lo podemos medir con el transportador, sin embargo nosotros ya lo conocemos. Estos ángulos rectos nosotros le ponemos aquí en el ángulo un cuadradito para representar que es recto. Ahora, ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Un ejemplo podría ser el siguiente. Aquí tenemos un ángulo que mide menos de 90 grados, que recuerden que si está más pequeña la abertura de un ángulo, es mucho menor su medida. Entonces, este ángulo es agudo, mide menos de 90 grados. Otro ejemplo podría ser un ángulo de 65 grados o un ángulo de 15 grados. Estos son ángulos que miden menos de 90 grados, es decir, son agudos. Ahora, un ángulo obtuso. Nos va a decir que un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados. Por ejemplo, tenemos el siguiente. Este ángulo mide más de 90 grados, su abertura es más grande que la del ángulo recto. Ejemplos de ángulos obtusos, por ejemplo, 160 grados o 96 grados. Aquí tenemos que la medida es mucho más grande que 90. Ahora, por último, hablaremos del ángulo llano. Y el ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Es simplemente una recta, en la cual aquí tenemos el origen. Aquí tenemos dos puntos AB. Este ángulo AOB, su medida es 180 grados. Ahora, tanto el ángulo llano como el ángulo recto son únicos, es decir, podemos moverlos y rotarlo todos los que queramos. Sin embargo, van a ser siempre congruentes, ya que tienen una medida aquí en este caso 90 grados y en este 180. Mientras que los ángulos agudos sí pueden haber muchos diferentes y que no sean congruentes. Por ejemplo, tenemos estos dos y estos dos. Ahora damos otro tipo de ángulo. Otras clases de ángulos son los siguientes. Tenemos los ángulos adyacentes. Diremos que dos ángulos son adyacentes y tienen el mismo vértice y un lado en común. Por ejemplo, en este dibujo ABC es adyacente a CBD. Observemos que tienen este mismo lado en común, esta misma semirrecta que es la semirrecta ABC. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice. Diremos que dos ángulos cuyos lados están formados por semirrectas opuestas se llaman opuestos por el vértice. Esto suena algo complicado, pero es lo siguiente. Tenemos aquí que esta semirrecta OB es opuesta a esta semirrecta OA. Observen que van para lados diferentes. Y esta semirrecta OD es opuesta a esta OC. Entonces, este ángulo formado por OB y OC es opuesto por el vértice a estos dos. Observen que es como si cambiaran aquí con el vértice.
Lo mismo pasa para estos otros dos ángulos. El ángulo DOB también es opuesto para el vértice al ángulo AOC. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos opuestos por el vértice? Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Más adelante lo recordaremos. La última denominación de ángulos la tenemos acá, donde tenemos tres rectas que se cortan de la siguiente manera. Una de las tres corta a las otras dos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se van a formar 8 ángulos. Estos de aquí, estos 4 y estos 4 de acá. Y van a quedar nombrados de la siguiente manera. Los ángulos internos, que van a ser los que van a quedar dentro de las dos rectas que son cortadas. Es decir, los ángulos internos son el ángulo 1, el ángulo 4, el ángulo 8 y el ángulo 5. Los externos son los que quedan fuera de esas dos rectas que son cortadas. Es decir, el ángulo 3, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 6. Ahora, los ángulos correspondientes, entonces, son de la siguiente manera. Los ángulos correspondientes son por parejas. Entonces, observemos. A cada externo le corresponde un interno. De esta manera, este le va a corresponder este, que está al mismo lado, pero este es externo y este es interno. Lo mismo para este 4 le va a corresponder este. Y lo mismo acá, este va a corresponder con este y este con este. Es decir, tenemos lo siguiente. El ángulo 3 y el ángulo 5. Tenemos el ángulo 4 y 6. Tenemos aquí también el ángulo 8 y el ángulo 2. Y por último tenemos el ángulo 7 con el 1. Observen pues que a cada externo le corresponde un interno. Eso hace referencia a los ángulos correspondientes. Ahora, los ángulos alternos internos. Entonces, ¿qué nos dice? Alternos, es decir, uno está a un lado y otro está al otro. Y son internos. Entonces observen, este está a este lado y este está a este. Son internos y son alternos porque uno está a un lado y el otro está al otro. Es decir, están esta parejita y esta otra. Entonces, ¿qué tenemos? Que los alternos internos son el ángulo 8 y el ángulo 4. Y el otro es el ángulo 1 con el ángulo 5. Ahora, los ángulos alternos externos cumplen lo mismo, pero en este caso son los externos. Entonces, observemos, son externos y están a lados diferentes. Es decir, está este 6 con este 2 y este 7 con este 3. Y nos va a quedar lo siguiente, que los externos son 3, el ángulo 3 y el ángulo 7. Y el otro que va a ser el ángulo 6 y el ángulo 2. Estos son los últimos tipos de clase de ángulos. Más adelante veremos que si se cumplen ciertas condiciones hay algunos de estos ángulos que son congruentes. Sí se ven los videos, ¿verdad, patojos? ¿Sí se escuchan? Sí, ingeniero. 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 Bueno, el último, pues 5 minutos nada más. Ahora vamos a introducir un nuevo elemento importante de la geometría, que son los triángulos. ¿Qué vamos a decir que es un triángulo? Simplemente vamos a tomar 3 puntos no colineales y la unión de todos sus segmentos es el triángulo. Es decir, aquí tomamos 3 puntos ABC, no son colineales, observen que no están todos 3 en la misma línea, y lo que hacemos es unir los puntos, creando segmentos. Ahora, ¿qué vamos a tener de esos segmentos? Vamos a decir que ABC son los vértices del triángulo y que los segmentos AB, BC y CA
son los lados del triángulo. Ahora, ¿cómo denotaremos el triángulo? Lo denotaremos con un triangulito y escribiremos sus vértices, ABC. Ahora, los triángulos tienen una clasificación, que es la siguiente. Entonces, tenemos la clasificación de triángulos y tenemos dos tipos de clasificaciones. Hay una clasificación por lados y otra clasificación por ángulos. Por lados tenemos los siguientes tipos de triángulos: el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y por ángulos tenemos los siguientes triángulos: el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. Ahora vamos a ver qué propiedades cumplen cada uno de estos tipos de triángulos. Entonces teníamos los siguientes tipos de triángulos. En la clasificación por lados teníamos el triángulo equilátero. Y vamos a decir que un triángulo es equilátero si tiene todos sus lados congruentes. Recuerden, congruentes, ¿qué significa? Que tienen la misma medida. Es decir, nosotros vamos a decir que un triángulo es equilátero si todos sus lados miden lo mismo. Ahora, este es un ejemplo de eso, donde todos sus lados miden lo mismo. Para nosotros denotar cuáles son los lados que tienen iguales o son congruentes, vamos a hacerle unas rayitas para identificarlos. Es decir, estas dos rayitas significan que este segmento tiene la misma medida que este otro segmento que tiene también las dos rayitas. Y lo mismo que este que tiene también las dos rayitas. Ahora, otro tipo de triángulo es el isósceles. Y diremos que un triángulo es isósceles si dos de sus lados son congruentes. Y decimos que al otro lado se le llama base. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo, el cual dos de sus lados son congruentes. Y a este tercer lado que no es congruente, le vamos a llamar la base del triángulo. Ahora, la última clasificación de triángulos por lados es el triángulo escaleno. Y un triángulo es escaleno si no posee lados congruentes. Esto es lo mismo que decir que todos sus lados miden diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí todos los lados tienen una medida diferente. Ahora vamos a ver la otra clasificación de triángulos, que es por ángulos. La clasificación de triángulos por ángulos era la siguiente. Teníamos los triángulos acutángulos. Y diremos que un triángulo es acutángulo si todos sus tres ángulos son agudos. Un ejemplo de esto sería el siguiente triángulo. Tenemos este triángulo donde todos sus ángulos son agudos. Es decir, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Ahora, vamos con la otra clasificación, que es el triángulo rectángulo. Diremos que un triángulo es rectángulo si posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, tenemos el siguiente triángulo, en el que este ángulo es el ángulo recto, y entonces este triángulo sería un triángulo rectángulo. Este tipo de triángulo posee unos nombres especiales para sus lados, que son los siguientes. A los lados que forman el ángulo recto los llamaremos catetos, y este, que es el lado opuesto al ángulo recto, lo llamaremos hipotenusa. Ahora, el último tipo de triángulo es el triángulo obtusángulo, y diremos que el triángulo es obtusángulo si posee un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. Un ejemplo de eso es el siguiente, en el cual este ángulo es mucho más grande que 90 grados. En nuestro próximo video vamos a ver algunos elementos que se definen en los triángulos, como son la mediana, la mediatriz y otros. Muy bien, jóvenes. Quisiera saber qué les parecieron los videos. ¿Estuvo comprensible los temas o no? ¿Se comprendieron los temas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí, tienen bastante información subidos. Sí, tienen mucha información y es algo así de como de golpe. Sin embargo, creo que es mejor que se los ponga de esta forma a que se los esté, digamos, explicando yo, porque yo también lo puedo explicar, pero lleva bastante tiempo explicar y andar dando toda esta información y andar dando el tema, digamos, de por sí es pesado. Entonces, o hay dos formas, por así decirlo, dos
lo podemos llevar de dos maneras. O como, digamos, o les doy yo les voy dando la clase, digamos, o les pongo a leer. Pero el problema es de que a mí me hubiera gustado, o sea, si me preguntan a mí cómo yo daría mi clase y todo, yo les hubiera dicho, patojos, lean este documento y vienen para la siguiente clase preparados, porque entonces ustedes ya vendrían leídos, ya habrían leído todo ese asunto y pues ya solamente de comenzar a practicar, pero por cuestiones del tiempo y porque entonces les quito tiempo para su estudio y esas cuestiones, entonces mejor lo hago de esta manera y aprovechamos este espacio. Entonces, tiene mucha información, yo comprendo eso, pero sí les voy a pedir, patojos, que por favor, ya en su casa, ya o en la escuela, donde quiera que estén, vuelvan a ver los videos. Entonces, ¿dónde están los videos? Van a estar en la plataforma. Permítanme que les comparta esto. Ven ahorita la plataforma, patojos. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces en esta plataforma, sección C, ¿verdad? Ustedes van a encontrar una sección de avisos, una sección acá, digamos, principal, por así decirlo. Aquí ahí puede haber, yo casi no uso esto de avisos, yo uso WhatsApp. Entonces les pongo un mensaje en WhatsApp y pues, aquí pueden encontrar el programa del curso y también pueden encontrar la presentación del curso, las primeras que les di, que ya también se las compartí por WhatsApp, pero igual si alguien lo perdió o como sea, pues entonces pueden ir a buscar esas cosas aquí a la plataforma de Moodle. Es la oficial, digamos, y es la que estoy tratando de utilizar. Sinceramente, ya me estoy acostumbrando bastante a esta y me estoy acostumbrando más que a Classroom. Me está gustando más que Classroom. Antes no me gustaba para nada esta cosa, pero ahora lo estoy prefiriendo que Classroom. Entonces, después les he dejado una sección que se llama algunas claves. Aquí en esto de algunas claves les voy a ir agregando información que yo crea que sea buena para ustedes. Por ejemplo, en primer lugar están las respuestas de los ejercicios de la guía de mate, entonces ustedes abren eso, que también ya se los pasé por WhatsApp. Y ustedes pueden ver acá todas las respuestas de los ejercicios, desde los 13, digamos, de los ejercicios 13 hasta los últimos que existen de la guía. Claro está que no todos los hemos utilizado. Nosotros nos quedamos hasta los 5F, ¿sí? Hasta los 5F es que nos hemos quedado, que son las respuestas de los ejercicios de aplicación de ecuaciones. Entonces aquí están estas respuestas. Aquí pueden corroborar ustedes sus respuestas. Los ejercicios impares, si ustedes ya se dieron cuenta, los ejercicios impares ya tienen la respuesta de una vez. Y los ejercicios pares acá tienen sus respuestas. Entonces, con eso ya pueden corroborar que hayan hecho bien sus ejercicios. Muy bien, esas son las respuestas. Les he dejado un video acá del uso de la calculadora. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado qué es eso de fix, SCI y norm. Entonces, no sé si alguna vez se han preguntado, pero yo me imagino que han visto en algún momento cuando le ponen modo a su calculadora que les aparecen esas palabras. Entonces, acá ustedes pueden ver Ahora empecemos este con video. prender la calculadora. Presionemos el botón de modo que está en esta posición. 1, 2, 3, hasta la tercera opción. Luego nos muestra fijo, científico y normal. Entonces, ahí ustedes van a poder, digamos, ver tres opciones o tres funciones de su calculadora y pueden ir, claro, este es un modelo, ¿verdad? Es el FX82MS, pero va a ser similar, digamos, para otras calculadoras, especialmente las Casio. Entonces, si tienen otra y tienen problemas y todo el rollo, pues ahí me van avisando, pero es bueno que vean este video para mejorar el uso de su calculadora. También está el uso de la calculadora en forma de fracciones. Entonces, esto de las fracciones, sí, también véanlo, porque yo me he dado cuenta de que hay personas que todavía no pueden utilizar su calculadora con respecto a las fracciones. Entonces, es bueno que lo vean. Pensaba hacer yo el video, Calculadora pero como ya me esta, ahorró el que trabajo, son también definitivamente. Casio, pero aquí al final. Ahí están las fracciones y él pone ejemplos de una multiplicación, de una división, de esto, y va utilizando la calculadora para cada uno de estos ejemplos que va apareciendo por ahí. Me parece muy buen material al momento de realizarlo. Entonces, si tienen dudas todavía con sus operaciones,
hágame favor de pronto desde el comienzo del video. de revisar estos videos. Solo quiero ver una cosa solo, permítanme una... Para el número mixto. 3 enteros y un cuarto. En 3 Ah, ya, de ya. forma manual. Este video tiene un error que yo recuerde. Y ese error lo trato de compensar acá con esta observación. ¿Sí? Entonces, él habla de un display. Entonces, el display que explican en el video solo funciona para preconfigurar la forma de respuesta a la calculadora. Sin embargo, ustedes pueden tenerla configurada para que aparezcan números mixtos y pueden convertir esos números mixtos en fracciones impropias usando la función Shift y la tecla ABC, o sea, esta, Shift y ABC. Básicamente, bueno, lo que yo quiero es que vean el video y después de haber visto el video, él les habla de una función display, pero yo pienso que él está haciendo más garabatos de lo que debería. Simple y sencillamente, usando este botón y usando este botón de forma normal y usando la función Shift, lo pueden hacer de un solo en lugar de andar usando el display. Entonces, pero para comprenderme esta situación, vean el video, luego lean lo que les estoy escribiendo acá y ahí me avisan si tienen dudas al respecto. Entonces, por favor, vean esto. Creo que me faltaría un video de el uso de las memorias. Entonces voy a buscarles un video que tenga que ver con el uso de las memorias, que ya también lo vimos en una clase. Y les voy a buscar el video para que ustedes empiecen también lo tengan acá disponible para sus memorias en la calculadora. Entonces, esto es, digamos, una sección que le he llamado algunas claves para que ustedes tengan información acá y puedan estar usando su calculadora de una forma más apropiada, más conveniente. Después de eso viene la sección de ecuaciones. En cuanto a ecuaciones, como la presentación prácticamente resume todo, entonces solamente les estoy dejando la presentación ahí y los ejercicios de ecuaciones. Entonces, si ya se les perdió el archivo, pues vienen a la plataforma Moodle y ahí están los archivos que ustedes pueden ver. Solo déjenme corroborar de una vez que sean los archivos reales. No, este no es el archivo. Presentación de ecuaciones. Este, por ejemplo, no es el archivo. Me manda a la... ¿Pero qué habrá pasado ahí? No sé qué pasó. Y este serían ejercicios de las ecuaciones. Este sí. Muy bien. Entonces voy a arreglar eso en un momento dado. Este no es lo de presentación de ecuaciones. Después viene otra sección de geometría. Empezamos con la geometría plana. Y aquí aparece un documento que se llama teoría de geometría. Entonces, por favor, yo sí les voy a pedir, acá el ingeniero Byron lo preparó y entonces yo les voy a pedir, por favor, que lo lean. Léanlo para el lunes, fin de semana o cuando estén estudiando. Échenle, no van, solamente son 10 páginas lo que yo les pediría que lean acá. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues está el concepto de geometría, lo vieron en el video. ¿Qué es la geometría plana? ¿Qué es la geometría del espacio? También lo vieron en el video. Un poquito de historia, que también vieron video en historia, en el video vieron un poquito de historia, algunos elementos fundamentales, que es el punto, la línea recta, semirecta y rayo, el segmento de recta, los segmentos y bla, 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 los puntos colineales, los que no son colineales, los planos, el semiplano, los ángulos y cosas así. Van a ver un poquito de medición angular, qué tipos de mediciones existen, o sea, qué sistemas existen, el sexagesimal, centesimal, radial, también lo pueden ver ahí, y eso. Entonces, esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la clase, pero sería bueno que lo fueran leyendo para ir conociendo más y para poder comprender lo que yo voy a estar diciendo. Yo más que todo quiero irme más hacia lo práctico, pero no puedo avanzar en lo práctico si no tienen lo teórico todavía. Entonces, por favor, vean. Entonces, sería bueno, y yo les recomiendo, y lean, por favor, o vuelvan a ver los videos y lean esto también, por lo menos hasta esta página donde está esto. Ah, no, hasta esta página, hasta la página número 10, por lo menos. ¿Sí? Es donde ustedes deberían estar viendo todas esas cosas. Ahí están, es prácticamente la misma información, un poquito más, un poquito menos, de los videos que ustedes acaban de ver. Si quieren los videos, están también aquí. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver este video que es la geometría plana y el espacio. Es el primer video que ustedes vieron el día de hoy. Y voy a corroborar después que todo esté en orden, porque ya me di cuenta que hay uno que no está bien. Van viendo ustedes cuáles son los videos que tienen y también va a aparecer la hoja de trabajo de geometría plana. Entonces, esta hoja de trabajo contiene
ejercicios de pura geometría plana. Entonces, en estos ejercicios, para resolver estos ejercicios, vamos a comenzar a ver lo básico, lo que, digámoslo así, las formas básicas, área, perímetro y puras formulitas de lo que vamos a estar utilizando nosotros, ¿sí? Entonces, pero ya después nos van a venir unas formas más complejas. Por ejemplo, aquí que hay un cuadrado. ¿Qué es esto? Un rectángulo. ¿Qué es esto? Ah, esto no sé qué es, pero parece como un rectángulo y un triángulo juntos, ¿no? Sí, bueno. ¿Y este qué es? Ah, este parece como un triángulo y aquí hay un cuadrado y aquí otro triángulo. Lo pueden ver así si quieren y resolverlo de esa forma. O pueden darse cuenta, ah, no, este es un trapecio. Y este, ah, también es un trapecio rectangular. Entonces lo pueden ir resolviendo de varias maneras todo esto. Y así es como vamos a ir conociendo cada vez más y más de las formas de los triángulos con sus formulitas. Realmente aprender eso pienso que no requiere mucho. Solamente es de conocer los conceptos y de entender las fórmulas y vamos avanzando. Pero lo que quieren estos ejercicios es el ingenio de ustedes. Eso es muy importante. El ingenio que ustedes van a tener es parte de su formación y es parte de lo que se necesita para ser un perito agrónomo forestal. Que si les ponen una figura como esta, ay, ¿cómo le hago para encontrar el área? O si les ponen esto y les dan estos datos, ¿qué tengo que hacer para encontrar el área, por ejemplo, o el perímetro de este triángulo con los datos que tengo? Entonces ustedes tienen que ir viendo cómo se las espantan por ahí. O si les dan estas otras figuras, o peor aún, ¿qué pasa si les dan una figura como esta? ¿Cómo le hago para encontrar el área sombreada de esta figura? O si les dan una figura como esta, ¿qué fregados es eso? O sea, ¿cómo le hago yo para encontrar el área de esta figura o el área de esta otra figura? ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí son figuras, hay algunas que son irregulares, pero hay otras que son, se ve que son regulares, entonces tiene su facilidad, digamos. Pero si ustedes se ponen a pensar en el terreno, digamos, el terreno de su finca o el terreno de su casa que tiene una forma toda compleja, como, ay, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo voy a medir yo el terreno de mi casa si tiene toda esta forma de acá? Entonces, la geometría les empieza a dar algunas cosas para poder medir ese terreno. Entonces, por eso es importante, como decía el video, los babilonios necesitaban calcular el área de sus terrenos para poder calcular la cantidad de semilla que necesitaban para sembrarlo, de tal manera de que no se quedaran con un montón de semillas en la mano porque se pasaron, o que les hiciera falta semilla para sembrar su terreno, porque como lo iban a arar también, tenían que conocer cuánto iban a arar también según la cantidad de semilla, o bien según la cantidad de terreno, cuánta semilla iban a necesitar, depende, una cosa podría depender de la otra, así sucesivamente. Entonces es importante conocer esas cosas. Y bueno, es básicamente un esquema de lo que vamos a estar viendo y pues vamos a comenzar. Antes de comenzar quisiera saber si existe alguna duda de lo que han visto del video o del uso de la plataforma o alguna observación con el uso de la plataforma. Bueno, ¿cuál es tu observación? Navegar. ¿Cómo así navegar? En este parcial sí. En este parcial va a estar libre, digamos, el asunto de ¿cómo se llama? De los temas, pero van a haber parciales o van a haber en ocasiones secciones de parciales o secciones de cortos o de evaluaciones donde no les voy a permitir hacer eso. Pero eso se los voy a ir indicando poco a poco, ¿sí? Entonces hay cortos o hay, bueno, con ustedes no, pero hay momentos en los que les voy a decir, patojos, esto lo realizan de una vez, o sea, no es permitido andar navegando, como decís, entre el parcial, no es permitido que
se manejen de forma libre, por así decirlo, en el parcial. Entonces, ¿por qué razón a veces limito eso? Ustedes ya me conocen mucho. Ah, bueno, y ya ustedes ya vieron ya tuvimos una experiencia el cuatrimestre pasado, ¿no? Ustedes vieron, por ejemplo, con las reglas de 3, las simples. ¿Para qué querían andar navegando con las reglas de 3 simples? De una vez a contestarlas. O sea, tienen un ejercicio de una vez hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no permito en ocasiones que naveguen? Porque a veces se pasan de copia mucha hambre. Ya es importante que digamos que traten de ser honestos con ustedes mismos, con su propio conocimiento y todo eso. Y bueno, voy a tratar de estudiar, pues. Voy a dar lo mejor de mí y voy a sacar la nota que realmente refleje lo que sé y tratar de hacerlo de esa manera, ¿verdad? No solamente ¿cómo se llama? Por cuestiones de ganar o perder, sino también por cuestiones de honestidad, ejercer siempre la honestidad, o al menos lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben, ahí van a haber momentos en los que no les voy a dejar que naveguen a libertad y otros momentos en los que sí. Para este primer parcial voy a permitir que ustedes naveguen a libertad, pero voy a estar confiando en que en realidad ustedes no andan copiando ni pasando su información por WhatsApp ni nada de eso, ¿verdad? Sino que cada quien tiene su parcial. Por cierto, que si ustedes tienen su material, digamos, que ustedes fueron dedicados y que trabajaron y que hicieron sus ejercicios y que hicieron, digamos, digamos, los ejercicios de la práctica y esto y lo otro y se pusieron pilas y todo el rollo, y lo tienen ahí disponible en su cuaderno al momento del parcial, como ni les estoy pidiendo yo, no les estoy pidiendo que enciendan su cámara. Y eso es solamente aquí conmigo. No es con el ingeniero Byron ni con otro catedrático. Es de ahí, cada quien se maneja como quiera. Pero esto solamente es aquí conmigo. Si tienen su material, úsenlo. Que si no se acuerdan de algo y medio, pues usen su material, está su cuaderno. Entonces, eso lo pueden hacer. Lo que sí es que el parcial es individual. Lo que yo ya no permito es que ustedes estén consultando entre ustedes. Entonces, repito, si ustedes han sido dedicados y tienen sus ejercicios y todo eso resuelto y hay algo como que se les olvidó, pues agarran su cuaderno y lo empiezan a revisar y resuelven según lo que tienen de su cuaderno. Igual no puedo yo controlar esa situación, pero en cuanto al andarse compartiendo información entre ustedes, ahí sí ya no me parece a mí, porque el parcial es de forma individual. Entonces, si yo descubro que se están pasando información o que se han copiado y lo descubro de alguna manera, pues entonces ahí sí ya los castigo. Ya sea anulándoles el parcial completo o parte del parcial y demeritándolos por estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, sí les voy a exigir, digamos, en esta ocasión que traten de ser honestos y todo eso. En cuanto al uso de otros materiales, pues me voy a hacer, por así decirlo, de la vista gorda, y si pueden utilizar sus materiales, es perfecto. O sea, si se dedicaron y trabajaron y todo el rollo, lo mismo va a pasar cuando salgan, por ejemplo, y ejerzan su profesión. Ya no me acuerdo de esto. Pues voy a mi cuaderno porque lo escribí, lo reviso y hago la operación que necesito hacer después de haber revisado la información. Pues eso va a ser el asunto. Pero lo que sí, insisto, es individual. El parcial es de forma individual. No es para andarle preguntando al tutor o la tutora en medio de un parcial. Tampoco es para andarle preguntando a sus compañeros, pasarse la información, etc. Entonces, eso sí les voy a exigir. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? No, ingeniero. Muy bien. No, Entonces, ingeniero. esta presentación, miren, la quiero arreglar. Todavía no se las voy a compartir. La quiero arreglar un poquito más, ponerla un poquito más chula
y arreglarle algunas cosas que sean más de mi propiedad, por así decirlo, porque aquí hay imágenes que he copiado de internet, no son de mi propiedad y no quiero meterme a problemas con eso. Entonces voy a estar preparando esta presentación de mejor manera. Y respecto a la situación de los ángulos, por favor, lean y vean bien los videos y todo lo que aparece de los ángulos, qué es un ángulo, cómo se denota un ángulo y cosas de esas. Pero también hay un tema que habla sobre, permítanme, vamos a ver. Bueno, ya cuando empiezan las relaciones entre puntos rectas y ángulos, que les hablan de ángulos adyacentes o ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí se acuerdan que acaban de ver eso, verdad? Espero que sí. Entonces, ingeniero. que van a encontrar los que son opuestos, que esto y que lo otro. Eso déjenlo para después. Lo vamos a retomar en el tema de trigonometría. Es allí donde más me interesa a mí que conozcan eso. Entonces, mejor lo dejo para el tema de trigonometría. Les voy a arreglar la presentación de tal manera que con eso comencemos. Y pero lo que sí quisiera es que se aprendan algunos nombres, que si les dicen ángulo recto, pues ¿qué es un ángulo recto? Entonces ustedes deben saber qué es un ángulo recto. Y que si qué es un ángulo llano, entonces saber qué es un ángulo llano. Muy bien, vamos a empezar con los polígonos. Entonces, para ya ir aterrizando en esto. Entonces, existen varios tipos de polígonos. Clasificaciones, miren, ustedes pueden clasificar cualquier cosa de varias maneras. Por ejemplo, si ustedes quisieran clasificar plantas, ¿de qué forma podrían clasificar a las plantas? A ver, alguien que me cuente cómo clasificaría una planta. Por familias, bueno, entonces eso sería una cuestión, pero las familias tienen que tener características. Por phylums y todo eso, muy bien. Pero, ¿qué otra forma pueden clasificar a las plantas? O sea, si yo digo, esta planta es de esta familia. Por sus órganos. Por sus, Vaya, ¿como cuáles? Hojas, tallos, hojas, flores. tallos, flores, raíz. Muy bien, entonces ustedes las pueden clasificar, bueno, por tipo de raíz, por ejemplo. Entonces hay plantas que van a tener cierto tipo de raíz y otras plantas que van a tener otro tipo de raíz. ¿Como cuáles? ¿Qué tipos de raíces hay? Napiforme, La raíz pivotante. pivotante. Ajá. ¿Qué más? Adventicias, Ajá. ¿Qué más? Napiforme. Ajá. raíces secundarias. Ajá. Raíces fibrosas. ¿Están llevando botánica ahorita, no? Sí, Y Hoy nos entonces, toca el parcial y exacto. la cuestión es de que ustedes pueden encontrar varios tipos de plantas, o sea, las pueden ir clasificando. Entonces, pueden verlo por sus raíces. Muy bien, ahí ya tienen varias. ¿Qué otras, cómo se llama? Por las hojas, por ejemplo, ¿cómo las pueden clasificar? Si su venación es reticular o paralela. Muy bien, esa es una. Paralelinervada o... Ajá. ¿Qué otra? Si son hojas compuestas o simples. Muy bien. Por ejemplo, las compuestas, ¿qué tipos hay? Vimos más que nada la raíz, ingeniero. Ujú. Pues entonces, bueno, la cosa es de que pueden ir clasificándolas de varias formas. Entonces, ustedes pueden poner un grupo de plantas y esas plantas van a tener ciertos tipos de hojas y entonces una planta puede caer en una clasificación, que si son parimpinadas o imparimpinadas y todas esas cosas, en una clasificación. Si no cae, bueno, pero por su raíz puede caer en otra clasificación con otro grupo de plantas. Y lo mismo va a pasar con estas cuestiones en matemáticas. Las formas geométricas van a tener un montón de clasificaciones que, para ser sincero, a mí no mucho me interesa que se vayan aprendiendo, solamente es para ir comprendiendo más el tema, pero no me interesa que se aprendan todas esas clasificaciones. Lo que me interesa es más o menos que tengan al menos algo por ahí, un conocimiento básico
para poder comprender más a qué vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a tener un polígono regular, ¿qué significa que es un polígono? O sea, ¿qué es un polígono regular? Eso es lo que necesitan saber ustedes. Los polígonos regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales. Y si les digo, hay un polígono irregular de no sé qué, entonces, ¿qué es un polígono irregular? Tienen lados y ángulos desiguales. Entonces, caso A, ¿es un polígono regular o es irregular? Irregular, Irregular. Sería Irregular. irregular. Caso B, regular. Regular. ¿podría ser regular o podría ser irregular? Irregular. Mm, Podría ser irregular o regular. ¿Por qué? ¿Qué es un polígono regular? Tiene todos sus lados y ángulos iguales. ¿Le vieron las dos cositas a esta cosa? Seguro que es irregular. O igual como el triángulo puede ser de ambos. Irregular, irregular. Bueno, si ven toda la figura de por sí, ustedes ven que este lado no va a medir lo mismo que esto. O no va a medir lo mismo que este. Y menos que este. O menos que este. Definitivamente es irregular. Este es un polígono irregular. Porque entonces tienen lados y ángulos pues iguales. Entonces aquí va a tener un ángulo y el ángulo va a ser más grande que, por ejemplo, este de acá. O más grande que este de acá. Entonces tiene lados y ángulos desiguales. Entonces este es irregular. Este es irregular. Este sería regular, regular, regular. Entonces eso es lo que nosotros estamos teniendo acá. Y esos son los polígonos que son regulares e irregulares. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, una de las cosas que sí quiero que ustedes comprendan es lo siguiente. Que si, por ejemplo, yo les dibujo un triángulo de esta forma, no asuman nada, a menos que tengan datos para saber de qué están hablando acá, ¿sí? Entonces, si yo les dibujo este triángulo, no asuman, o sea, si van a asumir, me tienen que escribir ahí asumiendo que, y entonces van a escribir y van a resolver el ejercicio asumiendo, poniéndome, diciéndome esta palabra, estoy asumiendo esta cosa. Si no me escriben eso, entonces va a estar mal. El asunto es de que si ustedes tienen un triángulo, mejor no asuman nada, busquen la información que tienen en el planteamiento del problema o en los datos que les estoy dando. Si les pongo esto mide 5, esto mide 5 y esto mide 5, miren, ahí ya no están asumiendo nada. Este es un triángulo equilátero. Es una figura regular, ¿sí? O si en el ¿cómo se llama? En el planteamiento del problema les digo, en la siguiente figura, usted ve un triángulo equilátero. Entonces ustedes ya saben, aunque no les ponga los datos estos de 5, 5, 5, ustedes están sabiendo y están seguros de que este es un triángulo equilátero. De esa forma, si les pongo, por ejemplo, uno de esta forma, un triángulo de esta manera, ustedes parece triángulo rectángulo, pero en realidad no lo saben, porque no saben si este ángulo de acá va a ser de 90 grados. Entonces, si ustedes no saben eso, no asuman que es un triángulo rectángulo, porque podría no serlo. Entonces, a menos que yo les diga en el planteamiento del problema, a continuación se muestra un triángulo rectángulo, o bien que en el dibujo yo les ponga esto. ¿Esto qué significa? Ángulo. Un ángulo, pero ¿qué ángulo. ángulo? 90 De grados. 90 grados. Un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Eso es lo que significa este dibujo. A veces está así relleno y a veces no está relleno. Entonces, si ustedes miran un triángulo, aunque esté mal parqueado ahí, esté mal dibujado, pero ustedes miran esta cuestión de acá. ¿Qué significa esto? Aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, este sí es un triángulo rectángulo. Entonces, ahí sí ya pueden estar seguros de que entonces van a aplicar ciertas propiedades como si es un triángulo rectángulo, pues entonces el teorema de Pitágoras y etcétera, ¿sí? Entonces eso es lo que van a estar ustedes haciendo. Les voy a pedir, busquen la información que tengan y de acuerdo a la información con la que ustedes cuentan ya pueden ir resolviendo los ejercicios.
si no cuentan con toda la información, y todo, no vayan a andar asumiendo. Entonces pueden haber trampas en esas situaciones y entonces tengan mucho cuidado al momento de resolver esas cosas. Muy bien. Entonces, bueno, este es un polígono regular y este será un polígono regular, ¿sí o no? Se nota que no, ¿verdad? Este va a ser un polígono irregular. Entonces, la primera figura que nosotros vamos a observar o que vamos a conocer es el triángulo. Entonces, ustedes pueden leer, un triángulo es un polígono formado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos, que no están alineados. Entonces, a los puntos de intersección de las rectas se les llama vértices. Ustedes van a tener un triángulo, está formado por tres rectas que se van a cortar. Básicamente no son rectas, o sea, pueden ser rectas y la recta ustedes ya vieron de que se extiende de forma indefinida en el plano, ¿sí? Esta recta, por ejemplo, se podría estar extendiendo de forma indefinida y esta otra recta también se podría estar extendiendo de forma indefinida, ¿sí? Pero esta recta de acá con esta recta de acá se cortaron en este punto y esta otra recta de acá con esta de acá se cortaron en este punto y estas dos se cortaron en este otro punto. ¿Y qué fue lo que formaron? Formaron una figura acá en el centro a la que se le conoce como triángulo. Ese es un triángulo. Pero no necesariamente tienen que ser rectas. O sea que pueden ser semirrectas. Como se cortan, miren aquí hay una. ¿Qué sería esto? ¿Semirrecta o segmento de recta? Si va de un punto A hacia un punto C, ¿qué sería? Un segmento. ¿Un Un segmento? segmento de recta. Si va de un punto A y termina en un punto C, es un segmento de recta. Si acá continuara, si no terminara en C, sino que continuara indefinidamente, comienza desde el punto A y continúa indefinidamente en el plano, entonces ese es un ¿qué? Es una semirrecta o semirrayo, como le quieran llamar, ¿sí? Porque termina en un punto o se origina en un punto y continúa indefinidamente hacia el otro, ¿sí? Entonces no tiene. Si continuara indefinidamente hacia allá, entonces sería una ¿qué? Una recta, porque no tiene fin ni para allá arriba ni para allá abajo tiene fin. Pero en este caso, digamos, si le cortamos este fin, digamos, y comienza desde acá y se va de esta forma, es una semirrecta. Ahora, si le quitamos este otro, entonces va de un punto y termina en el otro, ¿cómo se le llama? Segmento de recta. Entonces, puede haber de acá para acá hay un segmento de recta, de aquí para acá hay otro segmento de recta y de aquí para acá hay otro segmento de recta. Muy bien. Entonces, empecemos con este ejercicio. Vamos a preguntarle a alguien por acá, vamos a ver si están. Aparece de primero Alejandra Girón. ¿Ya le funciona el micrófono? Ingeniero, ella desde ayer tiene problemas con sus dispositivos que no se puede conectar. ¿Y por qué está conectado ahorita? Pero se le reinicia y a veces el micrófono o la cámara le está bloqueado y no puede hacer Bueno, nada. entonces contame vos, ¿cuáles son los puntos aquí de este triángulo? El A, B y C. ¿Cuál hay B y C? Porque yo veo 2A, 2C, 2B. Los que están en mayúscula, Entonces serían A letras mayúsculas. de acá, B y C. ¿Eso es lo que vos decís? Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos los puntos? Con letras mayúsculas. Este punto A, este punto B y este punto C. Muy bien. ¿Cuáles son los lados, Patojo? Las letras que están afuera en minúscula. Muy bien. Entonces serían segmentos de recta. A, B y C son los lados, los que aparecen acá. Este es uno, este es otro, este es otro. Muy bien, Patojo. ¿Cómo definís vos otra manera de decir un lado? ¿De qué otra manera lo puedes decir? A ver, contame. ¿Cómo defino otro lado? Otra forma de decir el lado, en lugar de llamarlo A, ¿de qué otra manera, qué otra nomenclatura puedo utilizar yo para definir el lado A? Nomenclaturas de
Nomenclatura es nombre. Nomenclatura es nombre. O sea, ¿qué otro nombre le puedo poner a este lado A? Son como letras griegas, no sé cómo se le llaman, Base, no el nombre base, eso todavía no lo vamos a ver, digamos, ahorita no. Pero ¿de qué otra Ingeniero, Son forma catetos podría e decir? hipotenusa, ¿no? no sería Esa clase de nombre los vamos a ver después, porque este no es un triángulo rectángulo como para ponerle nombre de catetos e hipotenusa. No sabemos si realmente está la base o es esta o esta es otra. Pero podríamos llamarle base a este, pero no es lo que quiero hoy. Lo que yo quiero es otra sería manera de decir el lado A. AB, CD ¿Cómo, cómo, y cómo, cómo, AC. cómo, cómo? Sería Lado A. AB Estoy preguntando lado A primero. a AB. AB. Ajá. Y Muy también bien. AC Pero con letras mayúsculas o minúsculas. con mayúsculas. Con mayúsculas. Entonces, ¿qué significa esta parte de AB? Ustedes entonces van a conocer, van a saber lo siguiente. Ustedes de acá, permítame solo que esta cosa no quiere. Muy bien, entonces ustedes van a saber, miren pues, si un punto A de acá, un punto A, esto es letra mayúscula y esta letra mayúscula representa un punto, entonces yo puedo decir, bueno, voy a ir desde el punto, para definir este lado, yo voy a ir desde el punto C, ¿hasta qué punto? Hasta el punto B. No importa si lo pongo primero C y luego B, o lo pongo B y luego C. Pero este es el lado, este lado se le llama lado A, entonces, ¿cómo podría representar con otra nomenclatura, con otro nombre, este mismo lado? Pues viendo los puntos. Entonces voy desde B hasta C o desde C hasta B, como ustedes lo quieran. Entonces la forma de representar eso, ustedes lo podrían poner en lugar de esto. No se quiere borrar. En lugar de esto, ustedes le podrían poner, bueno, el lado A es B a C o C a B, como ustedes quieran ponerlo de esta forma. Entonces, ¿qué significa esto? Especialmente si le ponemos esta rayita, aunque yo no les voy a estar exigiendo demasiado en esta situación, a mí lo que me interesa más es lo práctico. Entonces, si le ponen esta rayita significa un segmento que va desde un punto hacia otro punto, desde el punto B hacia el punto C. Entonces, ¿qué significa? Que vamos desde el punto B hacia el punto C, ahí termina. Entonces, esto de acá sería lo mismo que el lado A. Entonces, este lado A lo pueden representar de esta forma o de esta otra forma. ¿Capichi, patojos? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Yo puedo utilizar, así como puedo no utilizar esto, acá digamos, en la clase. Pero ¿por qué insisto yo en enseñarles esto? Por la sencilla razón de que cuando ustedes van a internet a buscar cosas, esta es la nomenclatura que van a estar usando. Y si no se las enseño, entonces no van a entender nada de lo que encuentren en internet. Por esa razón es de que yo pienso que lo mejor es que ustedes aprendan, digamos, estas clases de nomenclaturas, digamos, que si ustedes miran ahí que están hablando de geometría y están hablando de triángulos y cosas, y miran BC, bueno, pues entonces BC, entonces ustedes buscan el punto desde B hacia C, es un lado, ¿verdad? Desde un punto B hacia un punto C, que sería lo mismo que el punto A. ¿Cómo llamaríamos entonces al lado B? ¿De qué otra forma lo llamaríamos? AC. Muy bien, AC. ¿Y el lado C? ¿Cómo lo llamaríamos de otra forma? Solamente que con letras mayúsculas aquí, ¿verdad? ¿Y el lado C? Sería de AB. Muy bien. Si esto cambia, digamos, CA o esto les cambia de BA, no importa, ¿sí? Entonces lo pueden llamar así. No les voy a andar exigiendo que le coloquen estos asuntos acá, pero aunque lo mejor sería, en una matemática más formal habría que colocarlo, aunque no mucho me interesa la matemática formal. Bueno, si a ustedes le ponen una línea de aquí, ¿qué es? Un pedacito así, una flecha así. Es una semirrecta que empieza desde C, pasa por el punto A, pero no se queda ahí, continúa. Eso es lo que nos indica eso. Y así lo pueden ir manejando ustedes. Muy bien. Entonces, de ahí están los ángulos. Y respecto a los ángulos, nosotros tenemos lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí.
Respecto a los ángulos, ¿cuáles ángulos hay ahí? Vamos a ver. Alexis, ¿estás por acá? Larios. Dulce Méndez. Fátima García. Sí. Muy bien, ¿qué ángulos tenemos en esta cuestión? Ya les voy a empezar a exigir la asistencia, muchachos. Beta. Beta, muy bien, este es un ángulo. Acá también le podemos poner acá el cosito este, ¿verdad? Entonces el ángulo es beta, muy bien. ¿Qué otro? De origen. De origen. La ¿Se refiere a este? O el cero, no sé. Ajá. Bueno, este se llama teta. Muy bien, ¿y este? Ese sí no conozco el nombre. Alfa. Alfa. Digamos, alfa, beta, y este es teta, Beta. ¿sí? Ok. Muy bien, entonces de ahí, ya esos son los ángulos ahí. Bueno, por otra parte, los ángulos también, y especialmente en Internet, los van a encontrar de otra forma, no solamente con las letras griegas, no, las letras del alfabeto griego. Entonces, la A es alfa, la B es beta, el teta es la C y así. Pero también existe otra forma. Entonces, si yo les dije que una línea la podemos representar desde un punto hacia otro punto, ¿cómo podríamos representar un ángulo usando esta misma nomenclatura? En el caso de AB sería de alfa a beta, ¿no? De alfa a beta. Entonces, si yo quisiera representar alfa, este ángulo alfa, pero usando esta nomenclatura de puntos, ¿cómo lo podríamos hacer, patojos? Las letras, pero en minúscula. Las letras en minúscula, no, porque las letras en minúscula son líneas. Son líneas. Vamos a usar las letras en mayúscula. Pero ¿cómo puedo decir yo el ángulo alfa? El ángulo opuesto de beta. Entonces, bueno, ya se me fue el tiempo, muchachos. En esto nada más no puede ser. Entonces, lo podemos hacer usando de esta forma. O sea, ustedes miran, bueno, estos de acá, ¿cómo se les llaman? Se les llama vértices. Son los puntos. Estos de aquí, vértices. Si yo quiero representar alfa, pero usando las letras, solamente voy a colocar los vértices. Entonces yo puedo decir, bueno, CAB es el ángulo alfa. CAB. La característica principal, usando puntos, miren, estos también representan ángulos. Para representar un ángulo, 3 letras, o sea, 3 letras mayúsculas. Lo importante de acá es que el vértice se encuentre aquí en medio. Ustedes pueden poner C a B o pueden poner B a C, es lo mismo, pero el vértice está en medio. Entonces, ¿dónde está el vértice del ángulo alfa? Está aquí, miren, es A el vértice. Entonces ustedes pueden definir al ángulo alfa como CAB o BAC. Lo importante es que el vértice está en medio. ¿Cómo dirían entonces ustedes el ángulo beta? ABC. Podría ser ABC, esa es una forma, ese es el ángulo beta, ABC. ¿De qué otra forma? CBA. ¿Dónde está el vértice? Se encuentra en medio. Entonces, este es el vértice y eso es lo que están diciendo. Y por último, el ángulo teta, entonces sería, por ejemplo, ACB, podría ser con las 3 letras, ACB o BCA. Miren, el vértice C se encuentra en medio. Muy bien. Entonces, debido al tiempo, lo vamos a dejar por ahí. Por favor, vuelvan a echar un vistazo a esos videos y también a los, ¿cómo se llama? Lean el asunto, por favor. Entonces ya no van a estar en parciales para la otra semana, entonces traten de ir informándose una vez para que entonces la clase sea más comprensible. Entonces, les pido eso, por favor. Ah, es que ustedes no tienen, ustedes son clase C, tenemos clase el viernes. Sí, pues, entonces ustedes de plano no lo van a leer, pero yo pensé que era la clase D. Muy bien, entonces, se acabó el tiempo, patojos, vamos a continuar la clase el viernes.
Pasen feliz día. Ingeniero. Ingeniero. Feliz día.